Padre Santo, una vez más gracias te damos, Padre, que estamos aquí, Señor, para recibir primeramente tu bendición, pero también tu discernimiento a través de tu Santo Espíritu. Y que sea Él que en este momento nos revele, Padre, lo que tenemos que decir. Permite que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestas a escucharla y a verla. Bendice la meditación profunda de nuestro corazón y hazla acepta delante de ti. Cristo Jesús. Amén. En realidad este es el segundo sermón y la conclusión del sermón que se dio hace 15 días llamado La locura del Evangelio, basado en 1 Corintios 1:18. Y para hacer un poquito de remembranza sobre ese sermón, decíamos que el Evangelio en sí es locura para aquellos que se pierden, es porque no pueden entender o no tienen la capacidad de entender qué es lo que Dios habla a través de cada vez cuando se les predica esa palabra. ¿Por qué? Porque no son poseedores del Espíritu Santo y es por eso que a veces cuando nosotros vamos hacia ellos a predicarles, muchas veces su reacción es contraria a la de que nosotros esperamos. Una vez más, el hombre natural no es poseedor del Espíritu Santo y es por eso que no puede discernir las cosas espirituales. Y aquí en este sermón vemos la responsabilidad de nosotros como iglesia ante esta situación. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Debemos dejar de que ellos sigan en su ignorancia y se pierdan y sigan yendo al infierno, o Dios puso a la iglesia para un propósito. Si nosotros vemos en Mateo 28, versículos del 16 al 20, vamos a ver en la gran comisión de que el Señor dejó a la iglesia un mandato preciso y específico para cada uno de nosotros. Y es ir a predicar a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podamos entender nuestra responsabilidad que tenemos nosotros a este mundo, vamos a entender que nosotros también somos ese catalizador, nosotros somos ese vehículo que Dios usa para que llevemos la palabra. Pero ¿cómo la vamos a llevar? Y es aquí donde el sermón de hoy nos va a explicar un poco. Así que mantengamos nuestra Biblia abierta en Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2. Y para entender esto, necesitamos explicar un poco el contexto histórico. ¿Qué está pasando hasta este momento? En este preciso momento que el profeta Ezequiel obtiene esta visión. Bueno, lo que ha estado pasando, el pueblo de Israel o el reino por el imperio de su rey Nabucodonosor. Eso es lo que está pasando. Ellos están cautivos allá en Babilonia y es allá en Babilonia donde este profeta recibe la visión. Recordemos que años atrás Dios ya había castigado en cierta forma al reino del norte, haciéndolos deportar o llevándolos cautivos con otro imperio que fue el rey asirio. ¿Por qué? Por su desobediencia también. Parece ser que este pueblo del sur no tomó conciencia de la gravedad que estaban teniendo y la responsabilidad respecto a su estado espiritual con Dios. Y es por eso que Dios se cansó una y otra vez de profetas, de mandarle palabra, pero ellos, dice la palabra, que no lo escucharon. Es así como ellos terminan cautivos por el imperio babilónico. Dice la historia de que Ezequiel fue deportado junto con más de 10,000 judíos, entre esos estaba Daniel, cuando fue invadida Jerusalén. Y nos dice aquí precisamente que fue en el año 597 que ocurrió esto. Y entonces, en la visión que estamos por ver, vemos cómo nuestro Dios lleva a Ezequiel en visión a un valle.
lo lleva a un valle. Vamos a leer ahí el versículo 1 y 2. Allí todos atentos. Dice así. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. No especifica realmente en dónde ocurrió este valle o en dónde está localizado, solo el profeta hace alusión sobre el estado de ese campo, dice que hay muchos huesos allí tendidos en ese gran valle, que hay demasiados huesos y que están secos en sobremanera. Puede interpretarse como que hubo una gran batalla allí y el ejército de Israel está esparcido por todo ese campo. Ellos han perdido y parece en el estado de los huesos, como dice que están secos en gran manera, parece ser que ocurrió hace ya mucho tiempo. Aquí el profeta se encuentra con una visión dantesca que no esperamos ninguno, y que el Señor le pone allí con un propósito. Dios le está mostrando al profeta en sí el estado espiritual en que se encuentra el reino de Israel, la consecuencia de su desobediencia. Por mucho tiempo Dios se cansó de mandarle profetas. Dice la palabra de Dios que incluso mataron a los mismos profetas que Dios les envió a predicarle a ellos y a predicarles arrepentimiento, pero una y otra vez ellos se apartaron de él. Ahora Dios le hace escribir este mensaje a este pueblo, pero hay algo muy lindo y muy bonito. A primera vista vemos que es una visión dantesca de ver un poco de huesos tirados allí, pero Dios en su amor, como vamos a ver, Él quiere que él sepa que en realidad esa es la condición espiritual, pero que Él tiene algo mucho más importante para esos huesos. Y vamos a seguir leyendo versículos 3 al 6. Y dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Aquí hay algo muy importante que comenzamos a observar, y es que Jehová le pide al profeta una instrucción especial, y es que les predique la palabra a estos huesos. Y si usted y yo nos ponemos en cierta forma en el lugar de Ezequiel, nos parecía imposible, nos parecía algo supremamente raro de que uno comience a predicar a algo que ya está muerto. Es lo que nos dice la palabra. Pero tengamos en cuenta una cosa, de que para Dios nos quiere mostrar es que para Dios no hay nada imposible, no hay acepción de personas. Lo que nosotros en nuestra percepción pensamos que está muerto, que está deshecho, para Dios no lo está. Y nos tenemos que quitar de la mente ese concepto de que nosotros solo podemos predicarle a las personas que pensamos que merecen que se les dé la palabra, y es todo lo contrario, porque Dios no hizo acepción de nosotros cuando andábamos nosotros en las tinieblas. Tenemos que reflejar la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros. Los huesos secos no solo representan el estado actual, el estado de Israel en ese tiempo y el estado actual. Estoy viendo las estadísticas, hermanos y hermanas, de que en el estado de Israel casi un 76% es de la religión judía. Todavía esperan el Mesías. Óigalo bien, estas son las estadísticas. Un 20 y pico % pertenece al Islam.
y solo 1.5% pertenece al cristianismo. Cuando hablamos de el Estado de Israel en sí, no estamos hablando de un Estado que ya está convertido al Señor. Es por eso que Él tuvo que anunciar otra vez su regreso, porque a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos ¿qué? No le recibieron. O sea, las estadísticas nos muestran de que en sí este pueblo aún sigue en desobediencia. Aquí para el Señor su estado espiritual de estos huesos que vamos a descubrir más adelante, que representan al pueblo de Israel, a Él no le importa su estado porque Él tiene algo mucho mejor. Entonces por eso es que Él manda al profeta a predicarle a esos huesos. Y vamos a ver en el versículo 7 y 8 conmigo ahora aquí, vamos a leer versículos 7 y 8 y dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aquí tenemos que tener algo muy bonito. En primero, versículo 7, y dice que él profetizó tal como se le había mandado. Volvemos otra vez a la gran comisión. Nosotros estamos desarrollando, nosotros estamos haciendo caso al Señor cuando nos mandó a predicar el evangelio, o como decíamos esta mañana un hermano, o estamos practicando o estamos esperando un evangelio light, que todo está muy bien, que todo está correcto y que no necesitamos ir afuera donde las personas se están perdiendo, donde las personas están muriendo sin conocer al Señor. Entonces aquí vemos que Él es obediente a la palabra del Señor y Él dice: profeticé pues como me fue mandado. Es obediente a escuchar, a practicar y obedecer la palabra del Señor. Y después dice aquí algo muy lindo y hermoso. Y es que dice que él comenzó a escuchar ruido cuando los huesos se juntaron. Me imagino que ese ruido fue tremendo porque había miles y miles de huesos allí reunidos. O sea que el ruido fue tremendo. Eso es lo que produce, aunque sea inaudible para nosotros, cuando nosotros le predicamos a una persona. Comienzan a haber cambios dentro de sí, comienza a haber un ruido dentro de su ser, aunque sea imperceptible. Es el Espíritu Santo, es la palabra del Señor que comienza con su poder, no nosotros, a transformar la vida de esas personas. Es que nosotros a veces nos desesperamos, hermanos y hermanas, por querer traer a alguien a los pies de Jesús, y eso está bien, porque queremos nosotros que ellos se gocen de lo que nosotros ya no estamos gozando. Pero con el Señor es diferente, es a su tiempo. Mi esposa dobló rodilla por 2 años para que este siervo llegara al Señor. Y le costó bastante. Y es a los tiempos del Señor, no es a nuestros tiempos. Entonces tenemos que entender primero que debemos ser obedientes, pero que también debemos de ser pacientes, porque es la palabra de Dios la que va a transformar a esa persona, no nosotros. Hoy en día vemos iglesias, vemos pastores, vemos personajes con fashion shows, podríamos decirle, ¿no? No sé. En las iglesias, en donde por la necesidad de traer membresía a sus iglesias, son capaces de inventarse cualquier asunto y cualquier cosa, con poderes sobrenaturales que solo ellos se comen el cuento, y donde hay una audiencia dispuesta a atender a ese show. ¿Por qué, mi hermano? Porque en esas iglesias se predica la prosperidad, que todo está muy bien, que si usted hace esto le va a ir bien, etcétera, etcétera. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios se resume en la predicación de Juan el Bautista. Gracias, hermano Juan. Arrepentidos porque el reino se va a acercar. O se está acercando o ya llegó. Arrepentidos. Eso es lo que nos dice el Señor. Y entonces queremos escuchar nosotros es que todo está muy bien en nuestras vidas. Y entonces queremos ir a esas iglesias para que no nos digan la verdad, porque la verdad duele.
había algo importante al final del versículo 10, el versículo 8, todos allí juntos, dice, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos de que están muertas en vida prácticamente? De que no conocen al Señor, de que realmente existen, pero realmente no existen porque no conocen al Señor. Andan su día a día como muertos vivientes y eso es todo lo que tienen en su vida porque no tienen el Espíritu Santo, lo que hablábamos en el sermón de 15 días. Son personas naturales sin Dios y sin ley. La prédica de hoy, el Valle de los Huesos Secos, ahorita que estuve con mi esposa en un restaurante, estuve viendo toda una calle decorada de puros huesos. Pero huesos grandísimos, estatuas, y yo dije, ese es el estado de muchos, ese es el estado de la nación, ese es el estado del mundo en sí, que al no llegar a Cristo Jesús, su estado es muerte espiritual. Entonces es un ir y venir en una vida cotidiana donde el ser humano se ha revelado ante Dios. Pero aunque pareciera que el profeta Ezequiel, cuando la orden le fue dada, que profetizara ante esos huesos, y él vio cierto cambio, él vio a lo último que ese cambio como que no estaba completo, porque si bien los tendones, la piel, los músculos y todo se formaron, él notó que como que faltaba algo esencial para que realmente esto tuviera vida. Y entonces allí vamos versículos 9 y 10, dice, todos juntos, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí, si ustedes notan, cambia un poco la perspectiva de la predicación, y cambia el sujeto. Ya no es a esos huesos, ya no es exactamente hacia referencia a que se produciera ese milagro, sino que ya es a otra persona que el profeta Ezequiel le tiene que profetizar, y ese es el Espíritu Santo. Ya es el Espíritu Santo quien es llamado a que acabe de hacer el milagro, ¿no? Entonces, a veces nosotros, para nuestra enseñanza, tenemos esa cuestión de que nosotros, perdón hermanos, predicamos el reino de Dios, pero no se nos olvida orar por aquello que ya empezamos. Predicamos la palabra de Dios y está muy bien hecho, y felicito a la iglesia, felicito a los hermanos que predican la palabra de Dios y que dan testimonio de ella y que evangelizan, etcétera, etcétera. Pero aquí se nos está enseñando que eso no basta. También hay que orar por esas personas. Hay que decirles, Señor, ponelos delante del trono. Señor, estoy predicándole a esta persona. Señor, ten misericordia de ella. ¿Cuánto de nosotros día y noche no oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos, para que vengan al Señor? No solamente es ir a predicar el Evangelio de una forma muy somera. Aquí está el plan de salvación, como a veces se hacen en los tratados o algo. Acepte al Señor o no lo acepte, y eso es todo. Eso no nos dice la palabra, nos dice la palabra que tenemos que entrar en oración para que sea el Espíritu Santo el que acabe de hacer la obra en esas personas. Y lo hará, nos dice la palabra porque es una promesa, en su tiempo y a su medida. Cuando Jesús habló con Nicodemos allá en Juan capítulo 3, le dijo Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no
puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Así es todo aquel que es ¿qué? Nacido del Espíritu. Muy bien, hermana Lucy. Esto nos enseña de que aunque no conozcan de la palabra de Dios, aunque el mundo natural no conozca de Dios, la iglesia es ese medio, es ese vehículo, ese catalizador que Dios emplea para que haya más personas para salvación. No podemos nosotros quedarnos quietos en la comodidad de nuestra iglesia, de nuestros hogares, cuando hay millones y millones de personas que se están muriendo sin conocer al Señor. Ahora, dice el versículo 10, dice que y profeticé como me había mandado, una vez más la obediencia de Ezequiel hacia el mandato de Dios. Y entró espíritu en ellos, se produjo el milagro. Primero la obediencia de la predicación y de hacer nuestro trabajo, y luego viene el efecto de Dios hacia las personas. Y así es que funciona, hermanos y hermanas, así es que funciona con Dios. Y dice que entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Ahora el Ruach, que en hebreo es llamado el Espíritu Santo, Ruach en hebreo, el soplo de Dios ya estaba entre esos muertos. Es algo similar como cuando Adán fue creado y luego vino el soplo de Dios, Dios sopló y vivió, ya estaba completo, el Espíritu de Dios ya había entrado en él. Y es lo que nosotros en la conclusión de los mensajes tenemos que aprender, de que si bien el hombre natural tiene la incapacidad de buscar y de llegar a Dios, es responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesias proclamar el evangelio de Cristo Jesús, pero de una manera adecuada, de una manera completa, no a medias. Hay algo muy lindo y hermoso que nos enseña aquí este pasaje, y es que en medio de ese temor, porque pudo haber sido temor que a uno lo pongan de la noche a la mañana en medio de huesos. Si uno ya se muere de miedo pasando por un cementerio, imagine que lo pongan a uno ahí con los huesos afuera. Mas sin embargo, eso significa, hermanos, la disposición ante el peligro o ante el mismo miedo, porque es que a veces nos da miedo a nosotros y nos da a veces hasta pena de predicarle la palabra, que porque quién sabe qué dirán, ¿no? Y inclusive a nuestros amigos. Pero lo lindo y hermoso de este pasaje es que él dice que él fue obediente a ella. Esos huesos, para ir concluyendo, esos huesos secos éramos tú y yo sin Cristo Jesús. Que no se nos olvide. Esos huesos secos éramos tú y yo, pero por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, alguien nos predicó la palabra del Señor, alguien nos llenó, alguien trajo, alguien estuvo dispuesto a orar por nosotros de día y de noche, y por fin entró el Espíritu y por fin nosotros vivimos, porque yo también me sentí como esos huesos, andando como un zombie para arriba y para abajo, pensando que mi vida esa era, pero Dios en su misericordia tenía a alguien completamente diferente. Ahora soy un hijo de Dios porque recibí a Cristo Jesús. Es a través de la predicación, para terminar, que anunciamos la salvación y la resurrección. El tema central de este mensaje es ese, la salvación y la resurrección, como lo vamos a ver en los versículos 11 y 14. Y les invito a leerlos del 11 a 14. Ella nos va a decir que todos esos huesos secos era la casa de Israel y que perecieron por la desobediencia, pero que aún así Dios
nunca los desechó. Dice así. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y aquí somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios le manda a Ezequiel a escribir este mensaje, y es un mensaje en real de esperanza para aquel pueblo que estaba cautivo junto con él, para este pueblo que había sido deportado hacia Babilonia. Su esperanza en el Señor y en la vida eterna estaban por los suelos. Ya ellos estaban espiritualmente muy pobres, pero Dios les manda esta esperanza, este mensaje de esperanza, diciéndole que a pesar de su desobediencia, a pesar de sus transgresiones, Él aún no había olvidado que era el pueblo de Él, porque lo llama pueblo mío. No olvidaba de sus promesas, no olvidaba de su amor por ellos, y es por eso que le dice a Ezequiel, escribe esto y hazle saber que yo los voy a levantar en un futuro, tal como profetizaría el profeta Jeremías, Pero también este es un mensaje hacia nosotros. Es un mensaje que va dirigido primeramente a la iglesia, primeramente a cada uno de los que conocemos de su palabra, y es ese compromiso al Señor. Esto nos enseña la sequedad del mundo espiritual en cual está envuelto, pero también es un aviso para nosotros que en cualquier momento nosotros podemos tener una sequedad espiritual en nuestra vida. Podemos de un momento a otro pasar por algunas circunstancias en donde nuestra fe sea puesta a prueba, como dice la palabra. Pero es una garantía este mensaje de saber de que el Señor siempre va a estar allí con su pueblo, que somos todos nosotros, que nos va a cuidar, nos va a tener de su mano, nos promete levantarnos, no solamente en esta vida, sino en la vida futura. Para concluir, queridos hermanos y hermanas, les exhorto a que prediquemos la palabra de Dios en estos momentos tan angustiantes que estamos pasando. Estamos viendo los testimonios de secuestros, de violaciones. Esta semana a una niña en Colombia la violaron y la mataron de 12 años. A su violador lo capturaron. Ese es el estado espiritual, y no quisiera contarles muchas cosas de las que ustedes ya saben. Ese es el estado espiritual de este mundo en el cual Dios nos ha dejado. Pero nos ha dejado con ese propósito de que anunciemos su evangelio, que anunciemos las buenas nuevas, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que nosotros debemos proceder al arrepentimiento. En Apocalipsis dice que Él está a las puertas de cada uno de nosotros y que está llamando, está tocando a nuestro corazón. No dejemos pasar un minuto más, porque no sabemos si de aquí en su voluntad vamos a estar en este mundo. Así que procedamos al arrepentimiento y acerquémonos a Él de la manera. Pero una vez más, iglesia, nuestra responsabilidad también con ellos. No los dejemos solos. Allá hay un mundo que necesita saber quién es Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos que ella nos desnuda, Señor. Sabemos que ella nos reargulle. Sabemos que ella
nos describe tal cual somos, Señor. Y damos también gracias por ella, Señor, porque si no fuera así, nos mentiríamos a nosotros mismos. Permite que esta iglesia, que nosotros seamos personas de trabajo, Señor, que prediquemos y anunciemos tu evangelio de una manera, Señor, de la cual tú quieres, Padre Santo. Permite que podamos proyectarnos, Señor, alcanzar a otras, Señor, a otras personas con tu espíritu y con tu palabra, que ese es el modo, Señor, y que nosotros somos esos mensajeros de ella. Permita que seamos personas valientes, que no nos asustemos, Señor, ante este mundo que cada vez está más descarriado, Padre Santo. Quédate con nosotros, en tu santo nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén.